Al filo de lo extraordinario. Los hechos insólitos que acontecen en el mundo. Bueno, Alba, ¿qué tenemos? A ver, que yo tengo que decir que es que estaba ahora David Silva, Fran, en fin, un montón de personas mandándonos por Telegram, por WhatsApp, incluso por Twitter, por YouTube. Sí, no sé, ¿algún medio más? No hay. Sí, no. De momento no. Vale. Bueno, Twitch. Eso. ¿Y qué enviaban? Nada, preguntas. Pero bueno. que ya las guardamos. Guardamos. Sí, porque si no... Venga, vamos a empezar. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA viene anunciando durante esta semana el asteroide 7335 que se ha acercado a la Tierra en el día de hoy. Tiene un tamaño 2 veces más grande que el Empire State de Nueva York, casi 2 kilómetros de diámetro, y lo han considerado potencialmente peligroso, aunque al parecer ha pasado esta tarde a eso de las 4 de la tarde, y yo quiero preguntar aquí si os habéis enterado. No sé qué estabais haciendo a las 4 de la tarde. Esta mañana he visto un montón de helicópteros militares, no sé si irían hacia el asteroide o dónde, pero no he visto más alboroto por el cielo. ¿Por ahí? Ni idea. Ahora entiendo todo lo que me ha pasado a mí a las 4. No, justo estaba disfrutando de... No, estaba comiendo, porque yo he comido tarde, sí, pero había como un ambiente así un poco, así como neblinoso, así como de cielo, así un poco Pues yo a las 4 estaba escuchando a Roxy Music y a Brian Ferry, que son fantásticos. ¿Pero ha pasado cerca de Zaragoza o algo? No, es que realmente no hemos podido notar nada porque no se preveía nada, ninguna sensación, ningún impacto contra la Tierra. De hecho, y según cuentan, ha habido 2 asteroides más que han estado cercanos a la Tierra este viernes. Lo que pasa es que hay que contarlo porque es que todos los periódicos, toda la prensa se ha hecho eco y bueno, se ha liado en Twitter y no ha pasado nada. Hay que decir, eso sí, que la NASA está desarrollando una misión para desviar asteroides en caso de que en un futuro se detecte alguno que pueda colisionar con nuestro planeta. Llevan mucho tiempo, ¿no? Desde que enviaron a Bruce Willis al asteroide, siguen intentándolo. No sé, bueno, han lanzado un cohete para redirigir un asteroide, para estrellarlo y... parece algo habrá que hacer, ¿no? Algún día llegará alguno. Habrá que tener un plan B, un plan C, por si acaso. Cuando llegue ya no estaremos. Para luego hacer la película también. Sí, no, hay que hacer la segunda parte, yo siempre lo he dicho. Él no muere. O sea, Claro. No se ve en ningún momento. Entonces, bueno, es un final abierto para mí. Sí. Aldo, ¿cómo ves los asteroides? Pues yo los veo con la misma curiosidad con la cual el otro día la gente del Capitolio comenzó a decir las cosas. Estoy muy emocionado con mirar al cielo y ver qué pasa. Bueno, a ver qué cosas nos cuentan. Porque... Pues eso. Seguimos con esos secretismos, ¿no? Se abre la puerta, pero luego te la cierran enseguida. Entonces... Claro, pero no os da la sensación como que igual es muy iluso por mi parte, pero como que algo se está preparando. Me da miedo porque igual están maquillando algo, pero ¿y si hay algo? Pero porque esto, Aldo, si lo dicen es porque se iba a escapar cierta información. Entonces, cuando semejante mole como es Estados Unidos empieza a hablar de estas cosas, como en el libro azul, ¿no? Que empieza a aparecer estas informaciones, dices, ¿y por qué ahora? Claro. ¿Qué se va a ver? ¿O qué han visto? ¿O qué se iba a filtrar? Que es la gran pregunta. Y con cosas muy puntuales que me llamaron la atención. La primera, cuando dijeron, porque nuestro espacio aéreo está en peligro. Y luego lo segundo, es decir, los chinos o los rusos. O sea, no están hablando filosóficamente, están yendo muy concretamente a cosas muy marcadas. Eso da que pensar, pero bueno, vamos a ver. Pero mirar al cielo es lo mejor que hay. Es como la música, está ahí. Bueno, somos expectantes porque la verdad es que la mitad de las cosas no las sabremos ni nos las pueden decir. Alba. Venga, que sigo. ¿Sois aquí de fútbol? Pues no mucho. Es Goyo, yo sí, un poco, nuestro productor delegado. Por ahí Aldo sí, Carlos, Luis. Yo es una buena excusa para tomarme una cerveza con amigos, básicamente, lo defino así. Bueno, oye, muy Te he bien. escuchado, Luis, te he escuchado, o sea que no te libres. O sea, claro. Bueno, ¿y sabéis el acontecimiento del evento de mañana? Sí, yo sí. Por ahí Carlos dice que ¿Qué también. pasa mañana? Bueno, pues es que Mañana me voy yo de viaje.
Ya, pero eso igual no es un evento que concierne al mundo futbolístico, Podría. ¿eh? Sí, sí. Bueno, los seguidores... Por aquí no sé si sois de fútbol. Sí, sí, vale, sí, se sabe. Bueno, pues es que los seguidores de fútbol sabrán que a menos de 24 horas se va a disputar la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool. Aparentemente es un partido que se prevé bastante igualado. No sé si por ahí se prevé igualado. Pregúntale a Goyo, que acaba de entrar, que es el del fútbol. Goyo, ¿se prevé igualado? No. No. Vale, pues ahora te resuelvo, ¿eh? Cuidado porque viene el kit de la cuestión. No es el pulpo Paul, sino la inteligencia artificial quien ha estimado quién se hará con la victoria. ¿Cómo? Pues básicamente ha calculado el valor de cada futbolista en función de sus características, el rival al que se enfrenta, estados de forma o contribución al equipo, entre otros datos. ¿Quién puede ganar? Sin tener ni idea de fútbol. Venga, por aquí. Es en Madrid, ¿no? Entre el Liverpool y el Real Madrid. Claro, seguramente pondrá que el Liverpool, por lo tanto acabará ganando el Madrid. Sí, yo espero que por agallas gane el Madrid, porque el Liverpool van a ir en plan gigantes a arrasar, pero yo creo que el Madrid va a sacar esas agallas a las bravas. Pero en el fondo quien va a ganar es el dinero. Eso está, Sí, bueno, es eso desde opinable. luego. Nieves, ¿quién? El Liverpool. Vale, pues el Liverpool efectivamente ganará el Liverpool porque todo esto, comparando al jugador con su rival en la misma posición, pero del equipo contrario, ha estimado que el Real Madrid gana 5 duelos frente a los 6 del Liverpool. Así que, pues, el ganador, según la inteligencia artificial, o más o menos, será el Liverpool. ¿Es algo objetivo, pero fiable? Sí, hombre, la inteligencia artificial me parece Pues es muy una fiable, opinión las más. estadísticas. Claro. Sí. Lo que pasa es que la inteligencia artificial probablemente a lo mejor no habla del azar o no habla de otra serie de cosas que no son medibles, ¿no? Y aquí iríamos hasta 2001. Este HAL 9000, que también era inteligencia artificial y acaba como acaba, ¿no? Porque acaba siendo tan violento como la propia especie humana, ¿no? Entonces, hay siempre elementos que no son medibles y esos son los interesantes, que diría Y seguro. eso me lleva a una idea un poco loca quizás. Cuando la máquina suda un poco de grasa es cuando realmente da el salto al hiperespacio. Cuando la máquina está ahí quieta e impávida, no pasa nada. Bueno, sigo con las noticias porque una de las mayores catástrofes volcánicas de la historia de la humanidad es la erupción del Vesubio en el año 79 a.C., que devastó Pompeya y acabó con la vida de miles de personas que vivían en la ciudad. Ahora un grupo de científicos de la Universidad de Roma, ahí te he traído el dato, ¿vale? Esa, La esa es Universidad más de Roma. fiable que Venga. las que suelen venir por aquí. Ha logrado secuenciar el genoma de un hombre que se encontraba en la mitad de su vida cuando sucedió el desastre y atención porque se ha descubierto que padecía tuberculosis. Es algo importante porque siempre se ha pensado que las altas temperaturas que se dieron habrían destruido la matriz ósea en la que reside el ADN y por tanto el análisis no sería posible. Sin embargo, la ceniza que cubrió a las víctimas actuó de escudo para el resto de los factores ambientales y esto, añadido a los avances actuales en materia de secuenciación del genoma, han hecho que la información de fragmentos de ADN muy dañados pueda obtenerse con éxito. Sé que esto te interesa, Nacho. No, pues me parece fascinante, ¿no? Realmente genética antigua hay muy poquito. En Leipzig, en Alemania, sí que hay una casa que investiga todo esto, la paleogenética, pero de poca... Es que la genética ahora mismo considera algo antiguo los años 20, o sea, del siglo XX. Eso es una genética antigua hoy, ¿eh? Entonces, cuando dicen genética del hombre de la prehistoria, pues está, por ejemplo, con Hace 2000 años. con el Vesubio, que además, por cierto, había ahí una cantante muy famosa, que era la Sibila de Cumas, que estaba justamente a los pies del Vesubio y como ella hacía sus profecías con los cánticos hacia los diferentes lugares del mundo. Pero bueno, la genética, bien, ¿con qué se comparará? Tampoco se puede comparar, pero por lo menos se conserva. Me parece una noticia, la verdad es que para mí muy importante. Lo sé. Sí, que se determine la existencia o no de enfermedades en momentos en los que se pensaba, por ejemplo, que no existían, pues también puede dar explicaciones a movimientos de población que a priori no tenían lógica, ¿no? Es interesante, muy interesante. Esto es como la sífilis, ¿no? Que siempre hablaban que hasta el descubrimiento de América no llega a la sífilis. No, la sífilis estaba aquí más presente que nunca. Lo que pasa es que era una cepa controlada hasta que se intercambian las cepas, que es como está pasando ahora con esas mutaciones de los virus. Pues esto ya ocurrió en el siglo XV. Bueno, pues ahí queda la noticia.
Voy con la siguiente, ¿vale? Voy a contar cómo ha sido el titular de esta noticia. Era algo así como que los primeros ancestros del ser humano tienen un aspecto parecido a un pez. Yo creo que eso ya de por sí llama la atención, entonces vamos a explicarlo. Se ha clasificado a una criatura que se descubrió en 1890 en Escocia y tiene un aspecto similar a un pez que data de hace 390 millones de años. Según han afirmado, sería uno de los primeros ancestros de los animales de 4 extremidades, lo que incluye a los humanos. Paleospondylus guni es un fósil vertebrado bastante enigmático por su posición, que ha sido investigado por la Universidad de Tokio, ahí te doy otro dato, con rayos X para obtener imágenes de los fósiles en una gran resolución sin destruirlos. Así han hecho una reconstrucción determinando una criatura de cabeza plana y un cuerpo parecido a una anguila. ¿Dónde está nuestro origen? En Nessie. Ahí está en Cono de Escocia. ¿Sabes, Nacho? Es verdad, Seguramente en este esto he momento, leído comentarios sobre eso. Ah, no sé. en este momento el hombre pez de Liérganes estaría haciendo así. Sí, sí, nuestro Francisco La Vega Casar, maravilloso. Además he visto una imagen y parecía como los escaneos de los que hablasteis el otro día en Futura. ¿De los cráneos? Sí, Ujú. era muy similar. ¿No hay imagen? Aquí no, Ah, pero... porque hemos ido muy tarde hoy. Ah, vale. Yo me acuerdo de ¿os acordáis? Era así una vez el hombre, cómo Hombre. empezaba, ¿verdad? Que Sí, sí. Claro, empezaba con una criatura que salía del agua. Es verdad. Y que así como una especie de cocodrilo, yo lo recuerdo así de niño, y luego se iba convirtiendo poco a poco en el humano, ¿no? Lo que está claro es que el origen estaba en el agua. Sí, siempre lo ha estado. Somos agua, Exacto. somos agua. Sí, Exacto. es verdad. A ver, que voy con música. Venga, La Universidad de no Alicante... nos vamos a meter que es de aquí de Oh, España. hoy tenemos un montón de universidades. Ha realizado un estudio basado en el deporte y la música. ¿Vosotros qué tal? ¿Escucháis música cuando Sí. hacéis deporte? Siempre. Ujú. Sí. Sí, por ahí. No siempre, Sí, sí, pero sí. con mucha frecuencia. Bueno, Sí. pues en este estudio han estimado que escuchar música tiene grandes beneficios para los runners durante su ejercicio, como por ejemplo mejorar su frecuencia de zancada o prevenir lesiones. Para ello se han hecho pruebas a 20 corredores que no habían sufrido lesiones recientes y que corren al menos 15 kilómetros por semana. En estas pruebas se medía el ritmo de la carrera en función de si escuchaban música o no y también el ritmo de la música. Pero cuidado, porque no solo estos son los beneficios, sino que también tiene efectos en la frecuencia cardíaca, en la mejora del rendimiento, en alargar el tiempo de agotamiento, en la aceleración del ritmo de recuperación tras el ejercicio y en el aumento del tiempo de trabajo. Bueno, sí, es verdad. La música, según qué música te pongas, te anima, pero que te evite lesiones. A ver, te cuento, también me llamaba mucho la atención porque en la noticia, en la información, aparecía como que depende de la música que escuchas. Es decir, si escuchas tu música favorita, todos estos beneficios sí se cumplen y sí se ponen en práctica. Pero si escuchas música, como se dice ahora, random o aleatoria, Sí, sí. ¿no? Pues O sea, parece si ser escuchas que no. según qué música, no te tuerces el tobillo. Eso, bueno, eso dice la Universidad de Alicante, ¿vale? Yo Pero ahí, entiendo Todo que- Alicante al final va a tener que puede haber- criticar a la Universidad de Alicante y no señores, quiero. yo no soy objetivo. Entiendo pero que una tiene de las que ver... Perdón. No. Aldo, a ver. Sí, entiendo que, por ejemplo, me pongo de ejemplo, ¿vale? Y yo para las rutinas de ejercicios que hago, escucho, por ejemplo, a Kraftwerk o escucho a Richie Houghton, Plastic Man, por ejemplo, ¿vale? Y Kraftwerk tiene una matemática y un ritmo que va marcando, digamos, determinados compases que entiendo que en un momento determinado se pueden traducir en tu expresión física también de movimiento, Sí. porque no dejamos de llevar el ritmo. Entonces, a lo mejor eso genera una disciplina que te puede evitar determinados deslices, por decirlo así, no lo sé. Hay un elemento que era del que quería hablar, hablo de él en el libro, en Homo Musicalis, que tiene que ver también con la emoción. El hecho de que escuches una música que a ti te emociona, que te provoca una sensación de felicidad normalmente, o de, digamos, de estar arriba emocionalmente, ¿no? Energético, hace que también afecte a la atención. Porque probablemente las lesiones vienen cuando hay falta de atención, ¿no? Cuando haces las cosas, no siempre, obviamente las limitaciones musculares lo marcan, claro. No es lo mismo hacer deporte cuando tienes 60 años que cuando tienes 20, eso también es verdad. Pero hay un punto de concentración que la música probablemente pueda aportar una mayor concentración o una concentración de mejor calidad, diría, ¿no? Porque también estás trabajando desde tus emociones. Quiero decir, hay músicas rítmicas clásicas, pero a lo mejor a alguien que no le gusta la música clásica no haría deporte escuchando a Brahms,
pero sí haría deporte escuchando pues una música electrónica que tiene ese componente matemático. Pero si además te gusta, porque puedes utilizar, por ejemplo, yo no haría deporte escuchando reggaetón, porque lo odio. No, no lo odio, pero quiero decir, no me parece lo odiamos. sí, bueno, por así decirlo, es una música que no entra dentro de lo que a mí me emociona, ¿no? Y el límite lo tengo muy bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que haría algo contrario, estaría enfadado haciendo deporte, ¿no? Y eso podría hacer que me despistara y que me pudiera torcer un tobillo, ahí sí. Yo cuando era jovencito, pequeñito, y hacía campamentos, montañismo, me enseñaron que para cuando teníamos que ir en fila y hacer grandes marchas, teníamos que mentalmente cada uno buscar la canción que nos llevara el ritmo, porque evidentemente lo que había que mantener siempre un ritmo constante, adaptándolo a tu velocidad, a tu ejercicio, a tu potencia. Si no, no hubiera podido subir al Monte Perdido y otras cimas buscando yo en montaña, por ejemplo, jamás he escuchado música. Sin cascos y ni nada, mentalmente. Sí. Bueno, sí. Hay una parte de mantra quizá también, ¿no? Del concepto Sí, un poco hay gente que lo ves ahí en la meditativo. montaña con cascos. Sí, pues yo con auriculares no entiendo. lo haría porque es como salirte del concepto de la naturaleza. Pero sí que es verdad que hay Es una buscar parte como de tu mantra, cadencia. ¿no? De que el cerebro esté activo o esté por lo menos en ese estado un poco en el que no estás pensando en nada y por lo tanto eso es una manera de no pensar en nada teniendo algo en tu cabeza que te permite Sobre todo avanzar, ¿no? si es algo que tengas que hacer de resistencia, de un trayecto largo o una cosa que tengas que mantener esfuerzo, pues está bien que inmediatamente localizas y dices canciones de tal, este ritmo me va, pam, 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 Sí, te lo pam, marcan. pam. Sí. 4x4 que vaya pues a 120, por ejemplo, y entonces pim, pim, localizas inmediatamente, el cerebro te busca las canciones y te va, y tú mismo ya vas con ese paso y justo lo cumples. Es que además Sí, no en nos ese olvidemos, caso, no olvidemos que nosotros ya sin la presencia de la música, nosotros somos cajas de ritmo, con lo cual el simple hecho de nuestro latido, de nuestra respiración, ya genera en nosotros un ritmo, con lo cual pues ese ritmo puede realimentarse de otras cosas, desde luego, claro. A ver, yo aprovechando lo que comentaba Luis, le quería preguntar, porque así me he recordado y digo, ostras, cuando yo estudiaba en el instituto tenía una compañera que decía que ella siempre estudiaba con música electrónica. Entonces yo lo pienso y digo, para mí es imposible, Claro. es decir, no es lo mismo hacer una actividad física que una actividad que te requiere cierto esfuerzo mental, ¿no? Y estar escuchando pum, 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 No, ¿no? yo jamás he podido estudiar con música. Yo tampoco, nunca. Pero en mi claro. clásica, por supuesto, no, porque yo me iba entonces a la música. Claro. A mí me pasa, por ejemplo, que me cuesta mucho concentrarme cuando escucho música, sobre todo vocal. Porque mi cerebro Te vas allí. tiende O sea, a yo tratar no puedo de ni leer. completar la información. Yo No, me yo no pongo a puedo. leer esto con música, no me he Sí. enterado de nada de lo que Sí, me he leído. sí, sí. Exacto. Y si es música vocal, para mí es más exagerado. Pero sí es verdad que a lo mejor la música electrónica, en algunos casos y con algunas formas de escucha, porque cada cerebro es como una huella dactilar, es diferente y tiene una forma de escucha diferente que depende de una serie de construcciones que a día de hoy es muy difícil extraer información de cómo funcionan. Y por lo tanto, yo he conocido, hacía unos talleres de literatura y de escritura con música y había personas que llegaban que tenían amusia. Directamente no podían escribir con música, se les hacía absolutamente imposible. Sin embargo, para otras era todo lo contrario, era un disparador sensorial. Y tengo varios experimentos hechos con personas en este sentido, ¿no? Entonces, cada persona, a lo mejor tu amiga, era alguien que tiene una configuración cerebral que le permite establecer esos dos canales. Tampoco te dijo si la música electrónica era vocal o no, si tenía letra o no, porque hay música electrónica que no tiene letra y Claro. entonces es una especie de mantra rítmico y entonces consigues, también influye el volumen. No es lo mismo que la escuches a un volumen muy alto que a un volumen muy bajo, porque el cerebro adecúa ese ruido que le produce la música, ¿no? Entonces hay una interacción. Hay muchos factores. Y en esa música electrónica no olvidemos que hay corrientes como el ambient, o sea, se me ocurre Brian Eno o qué sé yo, de Future Sound of London, ¿no? Que es una música absolutamente de textura, y hay otra que puede ser pues el house, que evidentemente es el ritmo, Claro. que Aquí hay evidentemente un eso tema te distrae, claro.
que tiene que ver también con la sincronización de los dos hemisferios. Exacto. Y hay músicas que tienen una concepción electrónica en la que están lanzando mensajes a las dos partes, entran por los dos lados de los dos oídos y se produce una especie de cruce de información. Entonces hay una parte que tiene que ver con el lenguaje y con la lógica de comprensión que no está relacionada con el mundo de la música. De hecho, se dan casos curiosos. Hay personas que son tartamudas, que no hablan fácilmente, sin embargo, cantan y pueden expresar un mensaje cuando cantan. Es porque el área temporal de la voz, que está dañada por algún tipo de proceso cerebral, actúa en combinación con la parte que tiene que ver con la música. Y ahí se produce eso que es Mira, a mí me ocurre aquí, ¿no? en la radio. Si yo quiero generar un clímax, necesito una atmósfera musical. Si no hay atmósfera, no hay clímax. Claro. Ni puedo generar la historia. Y Guillermo lo sabe, que yo más para la música soy muy raro. Y si él me cambiase en mitad de mi idea, ¿no? De lo que estoy intentando trasladar, la música que estoy escuchando, me ha matado. Claro. Tengo que parar. Porque ahí no sabría. Estás estableciendo dos niveles. Uno, el de tu creación, y otro, una especie de bastón emocional en el que te apoyas o con el que te estás apoyando. Claro. Pero si ese bastón cambia o sube demasiado el volumen, te va a desconcentrar y va a tener más peso de tu propia capacidad creativa. Y son zonas del cerebro que trabajan en combinación. Es un tema verdaderamente fascinante. Pues mira, David Silva preguntaba, ¿por qué hay gente que se acostumbra a escuchar música para dormir y es incapaz de dormir sin escucharla? Precisamente por lo mismo, porque hay gente que necesita también... Como los de la radio debajo de la almohada. Sí, Claro. hay un fenómeno de dependencia psicológica. Incluso, mira, yo con algunos amigos que consumen marihuana, de repente me dicen, es que yo tengo que fumar antes de ir a dormir, porque me relaja, etcétera. Y le digo, bueno, es un tipo de dependencia psicológica también. Si dejas de hacerlo, te vas a poner nervioso porque no tienes eso. Pues hay personas que le pasa algo parecido con la música porque actúa sobre la química cerebral. Y por lo tanto es un espacio de... Yo, por ejemplo, hay programas que veo, pues alguna vez veo un programa de fútbol porque me produce una desconexión completamente de mi mundo, a lo mejor, de búsqueda en manuscritos antiguos, ¿no? Y de repente necesito salir a otro lugar, ¿no? Y escuchar otras cosas. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Antes de dormir es más sano escuchar música que otra cosa. Sí, que ver pero- pantallas, quiero decir. claro, que pero las pantallas si tú eres de músico... móvil y demás... Claro, si en tú fin. eres músico, me puede pasar que a lo mejor me ponga a leer un libro y me interese tanto el tema que no me duerma. Claro. O empiece a escuchar claro. música y empiece a analizarla. Sí, Por lo eso tanto, sí. en mi caso, necesito Otra forma de otra desconexión, forma. sí. Entonces, cada persona, insisto, es como una huella dactilar su cerebro. Totalmente, y además esto entronca con la capacidad tan individual que tenemos todos para la abstracción. O sea, no es lo mismo una persona que tiene una facilidad de abstracción y que puede llevarla al plano del descanso que otra persona que, como bien dice Luis, y que a mí me suele pasar muchas veces con un libro, dices voy a leer para que me dé sueño. Y no, porque quieres seguir y seguir y seguir, y con los discos es igual, y con la música es igual. O sea, depende mucho de tu andamiaje cerebral, de tu andamiaje de costumbres adquiridas para enfocar costumbres como el descanso y cosas así. O sea, cada caso es un Sí, mundo. pero esa música para dormir, ¿no? Se lo digan a las variaciones Goldberg, que luego no podía dormir nadie, ¿no? Queriendo escuchar más y más. Claro. Es que puede generar un efecto de enganche Sí. y de seguir. Por ejemplo, la radio. Yo recuerdo cuando era niño, ¿no? El escuchar radio como una forma de estar ahí despierto, escuchando historias maravillosas, pero había un momento donde tu cerebro ya desconectaba, ¿no? Y ese momento es el que, cuando te relajas, es cuando caes en brazos de Morfeo. ASMR, ¿no? Que decía Jaime un día. Sí, le gustaba mucho el ASMR. Sí, ¿Lo la conocéis? Sí. Bueno, venga, vamos a ir con la última. El vídeo viral de esta semana es algo diferente a lo que venimos viendo. Se centra en un estudio de sensibilidad. La premisa es: ¿puede el cerebro llegar a creer que una mano falsa es real y sentir sus sensaciones? No sé si habíais visto el Ah, vídeo que lo porque estamos se ha viendo. hecho viral. En las imágenes que estamos viendo, como dice Nacho, pues observamos como un científico comienza a estimular al sujeto contándole que le va a poner una mano falsa, mientras su mano real está totalmente apartada. Pues el científico comienza a pasar una regla, a golpearla suavemente, el sujeto responde que siente una especie de corriente eléctrica para finalmente golpearle con una mano, con un martillo en la mano de silicona muy muy fuerte. La reacción del sujeto, como veis, es gritar, eso no lo estáis escuchando, pero ya os lo digo yo, y reaccionar como si fuera su mano de verdad.
Yo no sé si podríamos relacionarlo, Nacho, con el síndrome del miembro fantasma que decían por ahí, por Twitter. No sé, pero me parece muy interesante. Me parecería lógico. A mí me ha parecido chulísimo este vídeo. O sea, cómo el tío entra en la situación. Bueno, el científico se lo explica muy bien, lo que va a suceder, tal. O sea, él es consciente. Y bueno, obviamente tiene una mano delante falsa. Le va pasando la regla, le pasa un martillito más pequeño, ¿no? Hasta que al final le da con el grande y como vemos, pues es que reacciona que poco menos se cae de la silla. Es que esto es fascinante porque tiene mucho, entronca bastante con las técnicas que se utilizan para los juegos mágicos. Es decir, la captación de la atención, la disociación de la atención y luego hacer que tú pierdas conciencia de ti mismo estando tan concentrado en un hecho externo. O sea, es muy parecido a ese tipo de técnicas. Es fascinante cómo el cerebro, en un momento determinado, la atención, disocia su atención del yo y entonces todo es posible, como en los juegos mágicos. Ocurre en la punta de tu nariz. Yo esto lo he vivido, no sé si habéis hecho alguna vez alguna prueba con las gafas de 3D, estas famosas, ¿no? Incluso con un móvil, algo muy básico, y con los auriculares escuchando el efecto, dices, ¿cómo es posible que pierda el equilibrio? Sí. Es increíble, y el cerebro tiene esa capacidad. Y el vértigo, ¿no? ¿eh? O sea, sí, el vértigo. Hoy estaba utilizando las gafas 3D y hay un momento, no sé qué vídeo me he puesto, Sí. digo, ostras, y estás con pie en tierra. Pero además, yo cuando lo hice el ejercicio previo de concentración y decir, voy a autoconvencerme que esto es una silla, que estoy en el salón de casa de mi amigo. Nada, lo pierdes. Y tu cerebro te engaña, con lo Lo cual pierdes. esta capacidad... Claro. Y cuando sales dices, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Sigo en este punto? Yo también hice un escape con esas de realidad virtual, con esas gafas, y yo os prometo que el escape no era de miedo. Pero yo me metía unos sustos. Bueno, es que como cojas el o Resident sea, Evil, un juego de claro, terror con las gafas 3D, es no, alucinante. Claro, no era de miedo como tal, pero era tipo misterio, no me acuerdo ya, era una misión de búsqueda de un fantasma o algo así, y tú mismo entras ya en una dinámica y en un mundo paralelo que, bueno, yo lo pasé fatal. Y eso que yo, como decís, yo era consciente de que yo estaba en mi cuadradito, en una sala enorme, con mis amigos, pero ahí yo lo que veía era fantasmas. Yo estoy un poco enganchado, ahora las gafas estas. Sí. Me han sacado juegos muy chulos, pero es muy interesante. Es una pasada el invento este. Además, si la utilizas de vez en cuando, no te marea. Porque muchas veces cuando dicen, me marean las gafas, pero eso es cuando la utilizas cada cierto tiempo. Pero si lo utilizas de vez en cuando, yo desde luego no me he mareado ni entras en Eso abre movimientos extraños. un mundo de posibilidades, la verdad, y un universo de posibilidades hacia el futuro, ¿no? De nuestra propia evolución como seres humanos, nuestra propia anatomía. O sea, cómo podría cambiar si entráramos en una especie de mundo virtual, ¿no? Y nos convirtiéramos en otros yo. Pues no, el metaverso, ¿no? Claro, Tu propio este- avatar. este Lo concepto estaban totalmente. comentando en YouTube. Claro, Sí, es sí. que- Totalmente. Y Eh, además, esto nos replantea la idea también de nuestra ubicación en nuestro espacio-tiempo, que eso es otra cosa que es fascinante. Sí, sí. Bueno, yo ya me he metido ahí en el metaverso a cotillar y a ver qué cosas hay. Estás en el Matrix ya. Sí. Pero está muy chulo, ¿eh? Me parece interesante. El problema pues que al final te quedas en casa y no sales, ¿no? O sea, estarías con tu personaje, te inventas un personaje, te inventas todo. Bueno, sales a la calle en tu mundo virtual, ¿no? Y entonces... Pero lo que hablamos aquí una vez con el Coronel Baño sobre el metaverso, es decir, ¿hasta qué punto podemos llegar con esto, no? Tú puedes generarte un falso yo, tú estar descontento con tu figura física, con cómo eres, y tú vas a generar algo inexistente. Y tu dinero no va a ser para ti, para alimentarte a ti, sino para comprar ropa, ese metaverso, para comprar tal. Llega un momento complicado, ¿eh? Y va a parecido, ocurrir. ¿No piensas, Nacho, que algo parecido está ocurriendo con las identidades, por ejemplo, de Instagram? Por poner un ejemplo, ¿no? Quiero decir, la gente que La crea foto perfecta. Sí, una identidad Sí. que no es así y genera luego una sensación de frustración Sí. cuando te enfrentas a que tú no eres así, ¿no? Entonces creo que el futuro Los de la fil- humanidad lo- depende de cómo reubiquemos todo Los filtros esto, ahora de móvil que hacen mucho ¿no? Sí, daño. sí. Bueno, oye, si quieres hacemos un abismo con avatares. Eh, En vez de venir aquí, ¿no? Nos creamos un avatar. ¿Cómo lo ves, Guillermo? ¿Nos quedamos en casa a hacer el programa? No, mira, así como dice yo, tengo que estar aquí. También se cobra en avatar. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. Bien.